La lectura bíblica la vamos a tener en Juan capítulo 6, del 1 al 14. Juan 6, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos, y cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostarlos a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados, en cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. El título le puse Jesús el suplidor. El fin del objetivo de Dios era suplir al pueblo que tenía necesidad. Pero dentro de esa entramada, de ese drama, hay muchas cositas interesantes, muchas cosas importantes que por un lado lo toca Pedro, por otro lado lo toca Marcos, por otro lado lo toca Lucas, y Juan añade más, porque Juan fue testigo ocular. Él podía decir: yo sí estuve ahí, yo sí estuve ahí, ¿no? Él sí vio lo que pasó en el momento, ¿no? Entonces, es un evento crucial, es tan importante que los 4 evangelistas lo tienen, los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo lo tienen, y Juan pues también describe, y como le dije, hay similitudes, hay que agarrar un poquito, algo de aquí, algo de allá, algo de acá, y así, para poder componer el mismo drama en sí, ¿no? Juan fue testigo presencial, y como digo yo, pudo decir: yo estuve ahí, yo sí vi eso, ¿no? Entonces, él añade cositas interesantes. Jesús seguía enseñando alrededor del lago de Galilea. Lago de Galilea. Algunos dicen mar de Galilea, mar de Genesaret, mar de Tiberiades, ¿no? Pero en sí es un lago, es un pequeño lago, ¿no? O sea, claro que es un pequeño lago, y Jesús estaba pues en esa área. Y es interesante esto: la mayoría de los milagros de Jesús fueron alrededor de ese lago. Calculo que más, si uno cuenta la cantidad de milagros que hizo Jesús, fue alrededor de ese lago de Genesaret, lago de Tiberias, tiene otros nombres también, ¿no? Entonces, el 75% o un poquito más de los milagros fue alrededor de ese lago. Es más, ¿dónde vivía Jesús? En Capernaum. ¿Sabía usted eso? Lugar donde Jesús dormía, vivía, era Capernaum, a un lado del lago de Tiberias, lago de Genesaret o lago de Nazaret, también conocido.
La mayoría de las parábolas de Jesús fueron alrededor del lago. O sea, la vida de Jesús prácticamente, si usted le da seguimiento, va a ver que se movía mucho a su alrededor, ¿no? Según Lucas 9:11, Jesús estaba cerca de Betsaida. Marco ni Pedro dicen nada, no hablan nada de esta alusión, pero Lucas sí dice que estaba cerca de Betsaida, ¿no? Se introduce diciendo después de esto. ¿Después de qué? ¿Qué pasó? Momentos antes había pasado, días antes había pasado la muerte de Juan el Bautista. Mateo y Marcos lo mencionan, lo dan a conocer, ¿no? Y Lucas dice después que también después de la muerte de Juan el Bautista cuestionaron la autoridad de Jesús. Entonces eso lo menciona Lucas y lo menciona Juan. Y Jesús, después de este momento difícil que él estaba viviendo de la muerte de Juan, da señalamientos sobre lo que podía pasar más adelante, ¿no? Esto, vemos claro eso de que él entonces habla sobre ese tema. Fíjense ahora, él cruza el lago, da la impresión de que cruza, pero está en el norte y baja a Tiberias. Tiberias, más adelante lo digo, es una ciudad hecha por Herodes Antipas, o sea, fue en honor al César Tiberio, ¿no? Entonces, Jesús baja, ¿no? Y ahí pues está en ese momento. ¿Qué tengo que decir? Y esto que me llama la atención, la necesidad humana. La necesidad humana. Yo no sé si a usted, pero a mí me conduele mucho, y me imagino que usted como creyente, cuando veo personas necesitadas. O sea, yo me parte el alma, y yo sé que como creyente uno esa parte lo siente, y yo soy de los que a veces me despojo de lo que tengo para decir, bueno, aquí tengo esto. Y a veces uso la palabrita, bueno, de mi inmensa pobreza comparto esto. Porque a veces no hay que tener para compartir. No hay que tener para compartir. No hay que tener muchas cosas. Simplemente en el momento tú sientes que hay que compartir, y viendo la necesidad humana que estaba pasando en este momento, el pueblo le seguía para atrás, para adelante, para donde iba, ahí estaba. Jesús toma la barca, dice, y le siguieron. Y cuando llegó allá, ya estaban algunos esperándolo, ¿no? Interesante todo esto, porque ahí vemos cómo la gente seguía a Jesús, pero Jesús ve otras cosas. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Mateo 14:16, 14:14, Marcos 8, 2 y 3. Tuvo compasión de ellos, se compadeció, ¿no? Y cuando uno se compadece no es solamente, decirle que pobrecitos, no, pobrecitos ellos y le tocamos la espalda, no, es hacer algo, ¿no? Y entonces se compadeció de ellos, tuvo compasión por ellos, y entonces viene lo que hace más adelante. Tratamos el problema de las actitudes. Muchas veces cuando está la cosa tan negativa alrededor, pensamos que Dios no puede actuar. Ahí lo vamos a ver. Yo recuerdo cuando estaba en el momento del pastorado en las Acacias, y que reuníamos en nuestras casas y en la casa de una hermana, 1987-88, la crisis en Panamá a todo dar, fue cuando Dios suplió para
comprar el terreno cuando Dios suplió para construir la iglesia. Era el peor momento en Panamá, que personalmente yo lo dije, y Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo creo que aquí nos vamos a quedar muchos años entre nuestras casas, y yendo aquí, yendo allá, y esto. Pero así nos ponemos a veces con una actitud negativa en la vida, porque todo el mundo nos dice todo está mal, todo está mal. Y la enfermedad, y no hay comida, y se nos acabó el gas, y no sé qué, y ¡ay, Dios mío! Y la actitud que tomamos es negativa. Las actitudes pueden ser negativas, positivas y a veces intermedias. Pero si la situación alrededor está mal, posiblemente sea un tamal chorrerano. Todo anda mal. Pero, bueno, ¿qué es una actitud? Es una acción mental, es una postura ante la vida, es una forma de actuar de la persona, es el comportamiento que emplea el individuo frente a la vida. Pueden ser positivas, pueden ser negativas o, como digo, pueden ser neutras. Pero, como digo, por lo general siempre las actitudes están influenciadas por la cosmovisión. ¿Qué está pasando alrededor? ¿No? Uno está sin trabajo y no hay para comer y no sé qué. Y le dicen, oye, ve allá, quizás consigas algo. Así a veces hacemos, ¿no? Y ahí trabaja tal persona, para ver si te puede ayudar. Y no te dice, vaya con fe, crea en Dios, ¿no? O sea, lo vemos pero ¿qué? ¿No? En este caso, Cristo trabaja con nuestras actitudes hacia la necesidad humana. Una cosa importante para nosotros los creyentes siempre es, si queremos contrarrestar las malas actitudes, las actitudes negativas, recuerde que se contrarresta con la fe. Y la fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que siempre estar leyendo la palabra de Dios y buscando. Yo reconozco, fíjense que yo estaba en casa en antes y empecé a estudiar y cuando ya vi ya eran las 10 ¿no? Pero siempre quiero nutrirme, ¿no? Cristo trabaja con nuestras actitudes hacia la necesidad humana. A Jesús también le preocupa la forma en que nosotros manejamos nuestros recursos. No, porque tenemos ahora hay que botar las cosas. No, hay que cuidar lo que Dios nos da, ¿no? Él suple nuestras necesidades. ¿Ve? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Jesús estaba al norte, como dije, ahora cruza el lago hacia abajo, hacia el sur, ¿no? Hacia la ciudad de Tiberias. Ya dije, ¿no?, que era un lugar que fue edificado en nombre del César de aquel momento, el emperador. La gente le seguía a Jesús a pie y él tomó su barca, cruzó, bajó y la gente le seguía por sus señales, por sus enseñanzas, por sus sanidades. Mateo 14:13 y Lucas 9:14 también nos hablan eso. Y dice que prácticamente correteaban a Jesús donde iba. Entonces, viene tuvo compasión de ellos. Los discípulos, en Mateo 14:15, Marcos 8:3, Lucas 9:12, vienen los discípulos y les dice, Señor, despídelos. Mira, ya se está anocheciendo, ya está casi oscuro, que calculamos que ya es casi las 6 de la tarde. Estuvieron toda la tarde escuchando a Jesús y era una gran multitud.
Señor, despídelos, ya no. Y los discípulos pensando en ellos también, cansados, agotados. Tratar con la gente no es fácil. Uno de los trabajos más duros a veces es tratar con gente. Porque no todos se amoldan a lo que tú piensas, ¿no? Entonces, los discípulos se acercan y le dicen, Señor, despídelos. Y ya le digo que lo dice Lucas, lo dice Marcos, lo dice Mateo. Entonces a Jesús le contesta, dadle vosotros de comer. Los confronta, dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse, le dice Jesús, y le dice a Felipe, él le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una confrontación. No tienen necesidad de irse. Le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman tanta gente? ¡Qué locura! Sería una locura. No, los discípulos no están pensando que quién es Jesús ahora. ¿No? Jesús, bueno, le comparte, le dice estas palabritas, ¿no? Quizás fue la respuesta, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar y alimentar a tanta gente? Pero Jesús en su confrontación, porque él sabía lo que iba a hacer, Felipe le contesta, ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan para alimentar a tanta gente. El denario era el pago. Un denario era el pago al jornalero, al trabajador por día. Uno. Y le dice, ni 200 denarios, más de 6 meses de trabajo, alcanzaría para darle comida a tanta gente. Los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos dicen, aquí hay 5 panes y 2 peces. En uno nomás dice, aquí hay 3 panes, 7. Uno nomás dice que hay 7. Pero Juan afirma, fue a Andrés a buscar al niño que tenía los 5 panes y 2 peces. Juan afirma, o sea, Juan estuvo ahí, por eso lo puede decir. Fue Andrés el que fue a buscar al niño que tenía 5 panes y 2 peces. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 5 panes de cebada y 2 peces. Y los peces del lago de Tiberias son pequeñitos, no son corvinas, no son pargos, no son estos que pesan 1 libra, 1,5 libras, no, son pequeñitos, peces pequeños. Y el pan, dice que es pan de cebada, el pan que come la gente pobre, los que no tienen que comer, comían pan de cebada. Los que no tenían para sembrar trigo, harina. Entonces el pan era el pan de cebada, ¿no? Dadle vosotros de comer. ¿Están hambrientos? Dadle vosotros de comer a tus vecinos. Dice que Jesús sube a una parte alta, quizás una colinita, una parte más arriba, para enseñarle, para ministrarle y estar orando por ellos, pero después se sintió a descansar.
Los discípulos agregan que Juan estaba, Juan dice que estaba cerca de la Pascua, o sea que ya quizás podría ser la época de marzo o abril, que celebraban la fiesta de la Pascua. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas mencionan eso, pero Juan, como digo, él fue testigo ocular y añade eso. Dice que ahí fue donde él sintió compasión por ellos. Una buena actitud de Jesús y se lo enseña a sus discípulos, ¿no? Estuvo enseñando más o menos 4 a 5 horas, muy tarde probablemente, como le dije, ya pasada las 6 de la tarde, ¿no? Y quizás los discípulos, pensando más en ellos y no en la gente, pidieron que mandaran que salieran. Unos decían que fueran a descansar porque el lugar era desértico, buscaran un lugar donde dormir y donde comer. De ahí surge la palabra aquella donde Jesús le dice: dadle vosotros de comer. Como dije, hay 5 panes y 2 peces. Los panes de cebada no eran panes grandes, eran panes pequeños. Los peces eran pequeños también, ¿no? O sea, que era algo, si podemos decirlo así, desde el punto de vista de la gran cantidad de gente que estaba alrededor, que se hablan de 5,000 hombres, porque no mencionan mujeres y niños. O sea, que calculo que podría haber más de 7,000 personas ahí, ¿no? Porque se habla, claro, de 5,000 hombres, ¿no? Entonces, aquí hay esto, pero esto es insignificante. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. En otro dice 2 peces, pero aquí te lo dice Juan, 2 pescaditos. El mismo Andrés dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? El mismo Andrés dice, maestro, ¿esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Pero lo que no sabemos, que aquellas cosas insignificantes, viene la enseñanza, en las manos de Dios valen mucho. Aquellas cosas insignificantes en las manos de Dios valen mucho. ¿Ves? Son transformadas por el poder de Dios. Aquellas cosas que creemos que no tienen importancia, valen mucho delante del poder de Dios. Dadle vosotros de comer, versículo 37 de Marcos, Lucas 9:13, Mateo 14:16, ¿no? Jesús le contesta. Ya les digo, la actitud de la mayoría de los discípulos está difícil esta. Está bien difícil que nosotros le demos de comer a tanta gente. Como diría un puertorriqueño, no hay cama para tanta gente, ¿no? Entonces, dadle vosotros de comer. Ellos quedaron impactados, quedaron perturbados por la instrucción de Jesús. Yo me imagino que si alguno era calvo, quedaría como yo, lo peor, ¿no? Porque yo también me sentiría así. Y la instrucción es enorme. La tarea era imposible y a veces nos sentimos así delante de Dios. Señor, si la situación está tan mal que aquí, ¿qué vamos a hacer si no hay nada? ¿No? Así actuamos, porque todo alrededor lo vemos negativo, ¿no? ¿Qué? ¿Que le demos de comer nosotros? ¿De dónde?
Sería la respuesta de algún discípulo. Que vayamos y compramos con 200 denarios, más de 200 denarios, que le demos de comer. ¿A dónde vamos a ir? ¿De dónde vamos a conseguir ese pan? ¿Quién va a tener tanta pan para tanta gente? ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero? Pareciera que el pan saliera, pareciera que este momento de parte de Jesús sale como medio ridículo, ¿no? Si lo entendemos desde el punto de vista humano, nosotros acá. Pero nos olvidamos, así como los discípulos en el momento se olvidaron, nosotros también nos olvidamos con quién estaban en el momento en que estaban. Se olvidaron los discípulos, nosotros también nos olvidamos de Dios en los momentos negativos de la vida. Se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron que es el Dios que cuida a los suyos, que es el Dios que nos cuida, se olvidaron que es el Dios que siempre ha suplido y que en los momentos más difíciles de la vida hemos visto el poder de Dios. El viernes estuve despidiendo a mi hermano Carlos Alfonso Solórzano, que estuvo conmigo en David con Leonzo en aquella campaña Vida para David, 1978. Y ahí nosotros pudimos palpar 2 o 3 veces que no teníamos nada que comer y él estaba sentado conmigo en la mesa dándole gracias a Dios por unos alimentos que no estaban en la mesa. Y yo mismo pensé y dije, Leonzo, ¿qué estará pensando ahora? Dándole gracias a Dios por los alimentos. Y no, le dimos gracias a Dios por los alimentos. No teníamos nada que comer, nada. Y nos pasó 2 o 3 veces. Señor, hermano, Dios puso esto en mi corazón de traerle esto. ¿Y en qué momento? En el momento en que lo necesitábamos. Un hermano que tenía un puesto en el mercado, que decían que estaba loco. Ese fue el que Dios utilizó. Ese fue el que Dios utilizó para darnos alimento. Otro día, muy parecido, vino mi cuñado, que no era creyente. Oye, a mí me dicen Billy. Oye, Billy, tocó la puerta igual, también, no teníamos nada que comer ese día. Oye, aquí está, no sé, esto lo conseguí y aquí les traigo estos 2 cartuchos de arroz, vegetales, etcétera, etcétera. Crema, leche, etcétera, etcétera. Nosotros nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos del poder de Dios. Nos olvidamos que Dios puede hacer las cosas y multiplicarlas. Que Dios todavía puede hacer milagros. Y si no lo hace, gracias a Dios. A mí me hubiera gustado que Dios hubiera sanado a mi hermano en mayo y que Dios hubiera sanado a mi otro hermano que murió en junio. Pero si no es así, gracias a Dios. La actitud. Cuando todas las cosas alrededor se ven mal, también nosotros pensamos mal. Jesús le pide a sus discípulos que averigüen qué recursos tenían para dar. Jesús le pide a sus discípulos que averigüen qué recursos tenían para dar. Ellos deberían de ver el recurso que podrían dar.
pero estaban viendo la imposibilidad de tanta gente. Ellos estaban viendo la gigantesca forma de alimentar a tanta gente. Pero tú no sabes que aquellas cositas en las manos de Dios, Dios las puede reproducir. Un hermano que decía que nada más tenía $2 para la gasolina y que él sabía que con eso que le echó al carro no iba a recorrer más de 80 kilómetros. Y dice, hermanos, echamos los últimos $2 de gasolina y llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Sin pensar. Viene Andrés y le dice, por ahí hay un niño con 5 panes de cebada y 2 peces. Como dije, el pan de cebada ya era lo que comían los más pobres allá. Pan barato, pan que comen los pobres, que come el vulgo, dice, y eso era mucho para tanta gente. Jesús le pide, averigüen qué recursos tienen para dar. Los discípulos debían ver lo que ellos mismos podían dar. Sus ojos y su perspectiva debían fijarse en usar lo que tenían y no en la gigantesca obra. Dios no te manda a que le llenes la barriga a todo mundo, porque si pensamos así no vamos a poder. Dios te manda a servir, a ayudar. ¿Ves? Pero si tú te vas a poner que hay que darle comida a todos los pobres, nunca lo vas a hacer. Pero si Dios te manda a servir, tú no sabes cómo puede que a esa persona que tú le sirvas en un momento dado, ese va a hacer que la obra crezca. La necesidad, hermanos, es arrolladora, avasalladora, puede arrastrarnos, a desalentarnos fácilmente, a tener una mala actitud. Y nos quedamos tranquilos, no hacemos nada. Cristo nos está enseñando que pongamos nuestros ojos en lo que podamos dar, en lo que podemos hacer y no pensar en la imposibilidad de la tarea. Hagamos nosotros un inventario de nosotros mismos. Hagamos nosotros un inventario de nosotros mismos. Descubramos qué recursos tenemos y qué podemos dar para ayudar y suplir las necesidades de nuestro prójimo necesitado. Fíjense que Jesús mandó a sus discípulos con las Biblias que tenía así y acá y allá. En una dice, los mandó a que se reunieran en grupos de 50. En otras dice, ubícalos en grupos de 50 y más. Jesús mandó a que se organizaran. La tarde está avanzada, la gente está cansada, tiene hambre, ¿no? Y ustedes bien saben, como panameños que somos, en la feria cuando vemos que todo el mundo quiere llegar primero. Y si usted va por la Interamericana y hay tranque, todo el mundo quiere salirse por fuera y llegar primero. Y lo que no sabe es que eso es lo que hace que se forme peor el tranque. Bueno, Jesús los mandó a que se organizaran. Imagínense que repartir a tanta gente, a 5,000 personas, todo el mundo iba a llegar a quitarle de las manos, ¿no? Para que las cosas llegaran donde estaban las personas con necesidad. La gente tenía que ser organizada en pequeños círculos o grupos, dice Marcos 6:40, dice Juan 6:10, y dejando el lugar para que los discípulos caminasen entre ellos para la distribución de el pan y los peces. Hermanos, nuestros recursos, sea lo que fuera,
sea tiempo, sea dinero, sea espacio, deben ser usados de modo organizado. La organización, la disposición ordenada siempre es voluntad de Dios para suplir las necesidades y manejar los recursos. 1 Corintios 14, 40. Y todo hágase decentemente con orden. Qué tremenda lección de Jesús en este momento, sobre todo sobre los recursos. Ningún recurso, ningún don, ninguna habilidad es demasiado pequeña para servir a Dios. Usted lo que tenga, ofrézcaselo a Dios. Y Dios con eso va a hacer maravillas. Usted lo que tenga. El mal hablado, yo conozco pastores, y cuando digo el mal hablado no es que diga palabras obscenas, sino que no tiene un léxico de... Y sin embargo, ese toca a mucha gente porque él está en contacto con Dios. Y él decía, yo recuerdo, hermano, que yo ni me atrevía porque como yo no sabía ni leer. A ese se lo entregó a Dios lo que él sabía hacer y Dios lo fue puliendo. Aquel que tiene el don de servicio, úselo para servir. Aquel que tiene el don de administración, úselo para administrar. Aquel que tiene el don de cantar, úselo para cantar en el Señor. Ah, no, pero ¿qué quiere? Cuando llega Marcos Witt, yo quiero cantar allá. No. Todo lo mínimo que usted tenga, que usted sabe en el mundo y puede traerlo a la iglesia para ayudar a la iglesia en lo que pueda, entrégueselo al Señor. Amén. Así es. Los discípulos pensaron en ellos y no en la multitud. Se olvidaron del poder de Dios, ¿no? Y entonces no pensaron en lo que podía hacer Dios con ellos. Piense que enfoqué más no tanto en el milagro, el énfasis del milagro, sino en la actitud que a veces manejamos nosotros cuando las cosas no andan tan bien alrededor nuestro. Dios recibió con gratitud los recursos que tenían. Los 5 panes de cebada, no era pan francés, no era delicatessen, no, era pan de cebada. Ya le digo que no era una corvina, no era un pargo colorado, rojo, como llaman algunos. Era un pedacito, un pececito. Dios recibe con gratitud todo recurso que tenemos. Ahí salió un chiquillo pequeño, David, que es el que se está enfrentando que quiere pelear con Goliat. Ese insignificante chiquillo, sí, ese es el que quiere. Ese es el único que fue valiente. Pero Dios utilizó a ese pequeño, insignificante chiquillo para acabar con el gigante Goliat. Hermanos, para terminar, solo hay que disponernos nosotros, ponernos a disposición y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con lo que puedo hacer. Heme aquí, Señor, aquí tengo mis peces, aquí tengo mi pan, Señor, haz tu parte ahora. Lo que yo sé hacer te lo entrego, Señor. Yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero ponerme en la iglesia. Heme aquí, Señor. Después dice que Dios dio gracias a Dios por los peces y por los panes y hubo la obra milagrosa de alimentar a 5,000 y más, porque no cuentan las mujeres ni los niños.
Hermanos, conclusión, debemos dar lo que tenemos. Lo que usted tiene ahora, no es que cuando Dios me dé, no, lo que tú tienes, no me importa cuán pequeño sea, y Dios lo va a multiplicar, y toda la gente va a salir alimentada, va a salir saciada, y de seguro que aquel que da, recibe. Dios toma lo insignificante de su vida y lo multiplica para suplir necesidades.